Capítulo 24. La verdad prevalecerá. A finales de la primavera de 1837, los apóstoles Thomas Marsh, David Patton y William Smith dejaron sus hogares en Missouri y se dirigieron hacia Kirtland. Muchos de los santos en Sion se habían establecido a lo largo de un arroyo llamado Shoal Creek, alrededor de 80 kilómetros al noreste de Independence. Allí habían fundado un pueblo llamado Far West, usando el plan de José para la ciudad de Sion como guía para establecer el asentamiento. Esperando encontrar una solución pacífica para los continuos problemas de los santos con sus vecinos, la legislatura de Missouri había organizado el condado de Caldwell, que abarcaba el área alrededor de Far West y Shoal Creek, para el asentamiento de los santos. Thomas estaba ansioso por reunirse con el resto de los 12, especialmente cuando supo que Parley tenía el deseo de llevar el Evangelio a Inglaterra. Predicar el Evangelio en el extranjero era un paso importante en la obra del Señor, y como presidente del quórum, Thomas quería reunir a los apóstoles y planear la misión juntos. También se preocupaba por los reportes que había recibido sobre el disentimiento en Kirtland. 3 de los disidentes, Luke y Lyman Johnson y John Boynton, eran miembros de su quórum. A menos que los 12 pudieran unirse más, Thomas temía que la misión a Inglaterra no prosperaría. En Ohio, Heber Kimball podía notar cuán dividido el quórum de los 12 se había vuelto desde que la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland se inauguró hace 6 meses. Mientras los esfuerzos de José de sacar a la iglesia de la deuda fallaban, Orson Hyde, William McClellan y Orson Pratt también comenzaron a enfadarse con él. Con Parley Pratt ahora hablando abiertamente en contra de José, Brigham Young y Heber eran los únicos apóstoles leales restantes en Kirtland. Un día, mientras Heber estaba sentado en el púlpito del templo con el profeta, José se le acercó y le dijo: «Hermano Heber, el Espíritu del Señor me ha susurrado. Que mi siervo Heber vaya a Inglaterra y proclame el Evangelio y abra la puerta de la salvación para esa nación». Heber quedó atónito. Era un simple alfarero con poca educación. Inglaterra era la nación más poderosa en el mundo y su gente era famosa por su conocimiento y devoción religiosa. «Oh Señor», oró, «soy un hombre de lengua balbuciente y totalmente incapaz para tal obra. ¿Cómo puedo ir a predicar a esa tierra?» ¿Y qué había de su familia? Heber difícilmente podía asumir la idea de dejar a Vilate y sus hijos para ir a predicar al extranjero. Estaba seguro que otros apóstoles eran más capaces de encabezar la misión. Thomas Marsh era el apóstol de mayor antigüedad y había sido de los primeros en leer el libro de Mormón y unirse a la iglesia. ¿Por qué el Señor no le enviaba a él? ¿O qué tal a Brigham? Heber le preguntó a José si al menos Brigham podía ir con él a Inglaterra. Brigham tenía mayor antigüedad en el quórum por ser mayor que Heber. «No», dijo José. Él quería que Brigham se quedara en Kirtland. Heber aceptó su llamamiento renuentemente y se preparó para salir. Oraba diariamente en el templo, pidiendo por la protección y el poder del Señor. La noticia de su llamamiento pronto se difundió por Kirtland, y Brigham y otros apoyaron con entusiasmo su decisión de ir. «Haz lo que el profeta te ha pedido», le decían a Heber, «y sé bendecido con poder para hacer una obra maravillosa». John Boynton era menos alentador. «Si estás tan loco como para ir al llamado de un profeta perdido», se burló, «yo no haré ningún esfuerzo para ayudarte». Lyman Johnson también se oponía, pero después de ver la determinación de Heber por ir, se quitó su abrigo y se lo colocó sobre los hombros de Heber. Pronto, Joseph Fielding llegó a Kirtland con un grupo de santos de Canadá, y él y otros más fueron asignados a la misión, cumpliendo la profecía de Heber de que la misión de Parley a Canadá establecería los cimientos para una misión a Inglaterra.
Orson Hyde se arrepintió de su deslealtad y también se unió a la misión. Por último, Heber invitó al primo de Brigham, William Richards, a ir con ellos. En el día de su partida, Heber se arrodilló con Vilates y sus hijos. Oró para que Dios le permitiera tener un viaje seguro a través del océano, para que fuera de utilidad en el campo misional y para que proveyera para su familia mientras él no estaba. Luego, con lágrimas derramándose en sus mejillas, bendijo a cada uno de sus hijos y salió hacia las Islas Británicas. La crisis económica nacional continuaba en el verano de 1837. Sin dinero y poca comida, Jonathan Crosby dejó de trabajar en su casa y se unió a un grupo para construir una casa para José y Emma. Pero José solo podía pagar a los trabajadores con notas bancarias de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, las cuales cada vez menos negocios en Kirtland aceptaban como forma de pago. Pronto, las notas serían inútiles. Poco a poco, los hombres en el grupo se fueron a buscar trabajo con mejor paga. Pero el pánico financiero había disminuido la cantidad de trabajos en Kirtland y sus alrededores, y en cualquier otro lugar de la nación. Como resultado, el costo de los bienes aumentó y el valor de las tierras cayó rápidamente. Pocas personas en Kirtland tenían los medios para sustentarse a sí mismos o a los trabajadores. Para pagar las deudas de la iglesia, José tuvo que hipotecar el templo, poniéndolo en riesgo de ejecución hipotecaria. Mientras Jonathan trabajaba en la casa del profeta, su esposa, Caroline, a menudo estaba recostada en cama, recuperándose de un fuerte resfriado. Una infección en su pecho le impedía amamantar a su hijo, y conforme su suministro de alimentos disminuía, le preocupaba cómo conseguiría la familia la siguiente comida. Tenían un pequeño huerto que proveía algo de comida, pero ninguna vaca, lo cual los forzaba a comprar leche de los vecinos para alimentar a su hijo. Caroline sabía que muchos de sus amigos se encontraban en la misma situación. En ocasiones alguien les compartía comida, pero con tantos santos batallando para sobrevivir, parecía que nadie tenía suficiente para compartir. Con el transcurso del tiempo, Caroline vio a Parley Pratt, los Boyntons y otros amigos cercanos culpar a la iglesia por sus adversidades. Ella y Jonathan no habían perdido dinero en la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, pero tampoco estaban exentos a la crisis. Como muchos otros, apenas salían adelante, pero ni ella ni Jonathan sentían que debían dejar la iglesia o abandonar al profeta. De hecho, Jonathan trabajó en la casa de los Smith hasta ser el único restante del grupo. Cuando él y Caroline se quedaron sin comida, tomó un día del trabajo para buscar provisiones para su familia, pero regresó a casa con las manos vacías. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Caroline. Jonathan sabía que a pesar de las dificultades financieras de José y Emma, a veces tenían comida para dar a los que tenían menos que ellos. En la mañana, dijo, iré y le contaré a la hermana Emma nuestra situación. Al día siguiente, Jonathan regresó a trabajar en la casa de los Smith, y antes de que tuviera una oportunidad de hablar con Emma, ella se le acercó. No sé cómo estén de provisiones, le dijo, pero tú has venido y trabajado aún cuando los demás se han ido. En sus manos traía un jamón grande. Pensé en darles este regalo. Sorprendido, Jonathan le agradeció y mencionó sobre su despensa vacía y la enfermedad de Caroline. Cuando Emma escuchó esto, le dijo a Jonathan que tomara un saco y se llevara cuanta harina pudiera cargar. Jonathan llevó más tarde la comida a casa, y al comer Caroline su primera comida de verdad en días, le pareció como la mejor comida que había probado. A finales de junio, los disidentes en Kirtland se habían vuelto más violentos. Dirigidos por Warren Parrish, interrumpían las reuniones dominicales en el templo y acusaban a José de todo tipo de pecados. Si alguno de los santos intentaba defender al profeta, los disidentes los callaban y amenazaban sus vidas.
Mary Fielding, quien se había mudado a Kirtland con su hermano antes de que él partiera a Inglaterra, estaba abatida por la agitación en Ohio. Una mañana, en una reunión en el templo, Parley Pratt llamó a José a que se arrepintiera y declaró que casi toda la iglesia se había apartado de Dios. Las palabras de Parley le dolieron a Mary. La misma voz que le había enseñado el Evangelio ahora estaba criticando al profeta de Dios y condenando a la iglesia. La carta de enojo de Parley a José había circulado por todo Kirtland, y Parley no mantenía en secreto sus quejas. Cuando John Taylor se encontraba en la ciudad, Parley habló con él en privado y le advirtió que no siguiera a José. Antes de partir de Canadá, compartiste un fuerte testimonio de que José Smith era un profeta de Dios, le recordó John, y dijiste que sabías estas cosas por revelación y por el don del Espíritu Santo. Entonces John testificó: ahora yo tengo el mismo testimonio del que tú gozabas en ese entonces. Si la obra era verdadera hace 6 meses, hoy es verdadera. Si José Smith era un profeta en ese entonces, hoy es un profeta. Mientras tanto, José se enfermó y no podía salir de cama. Un dolor intenso retorcía su cuerpo y estaba muy débil como para poder levantar su cabeza. Emma y su doctor permanecían a su lado, mientras pasaba entre estar consciente e inconsciente. Sidney dijo que no creía que José viviría por mucho más tiempo. Los críticos de José se gozaron en su sufrimiento, diciendo que Dios lo estaba castigando por sus pecados. Sin embargo, muchos de los amigos del profeta fueron al templo y oraron toda la noche para que fuese sanado. José comenzó a recuperarse con el transcurrir del tiempo, y Mary lo visitaba junto con Villate Kimball. Dijo que el Señor lo había consolado durante su enfermedad. Mary se alegró de verlo mejor y lo invitó a que visitara a los santos que vivían en Canadá cuando estuviera bien de nuevo. El siguiente domingo, Mary asistió a otra reunión en el templo. José aún estaba muy débil para asistir, así que Warren Parrish se dirigió al púlpito y se sentó en el asiento del profeta. Hiram, quien dirigía la reunión, no respondió a la provocación, sino que predicó un largo sermón sobre el estado de la iglesia. Mary admiraba la humildad de Hiram mientras él recordaba a los santos de sus convenios. «Mi corazón se encuentra sumiso», dijo Hiram a la congregación, «y ahora me siento como un niño pequeño». Con su voz llena de sentimiento, prometió a los santos que la iglesia comenzaría a levantarse desde ese mismo momento. Mary escribió a su hermana Mercy unos días después: «Estoy realmente motivada y esperanzada en que pronto se restaure en la iglesia el orden y la paz», dijo. «Unámonos todos para orar por esto con todos nuestros corazones». Un mes después, el hermano de Mary, Joseph Fielding, bajó de un carruaje en las calles de Preston. El pueblo era un centro industrial del oeste de Inglaterra, situado en el corazón de verdes pastizales. Las altas chimeneas de las fábricas del pueblo y los molinos expulsaban humo gris al aire, obscureciendo los campanarios de las iglesias detrás de la oscura niebla. El río Ribble pasaba por el centro del pueblo, serpenteando su trayecto hacia el mar. Los misioneros enviados a Inglaterra desembarcaron en el puerto de Liverpool tan solo 2 días antes. Siguiendo una impresión del espíritu, Heber envió a los hombres a Preston, donde el hermano de Joseph Fielding, James, era un predicador. Joseph y sus hermanas habían estado en correspondencia con James, contándole de su conversión y testificándole del Evangelio restaurado de Jesucristo. James parecía interesado en lo que escribían y habló con su congregación sobre José Smith y sobre los santos de los últimos días. Los misioneros llegaron a Preston el día de una elección, y mientras caminaban por las calles, trabajadores desplegaban una pancarta afuera de una ventana justo arriba de sus cabezas. Su mensaje, escrito en letras doradas, no estaba dirigido hacia los misioneros, pero igualmente los entusiasmó. «La verdad prevalecerá.
«Amén», exclamaron. «Gracias a Dios, la verdad prevalecerá». Joseph Fielding salió inmediatamente a encontrarse con su hermano. Desde que salió de Kirtland, había estado orando para que el Señor preparara a James para recibir el Evangelio. Al igual que Joseph, James atesoraba el Nuevo Testamento y procuraba vivir sus preceptos. Si aceptaba el Evangelio restaurado, podría ser de gran ayuda para los misioneros y la obra del Señor. Cuando Joseph y los misioneros fueron al hogar de James, él los invitó a predicar desde su púlpito en la capilla de Vauxhall a la mañana siguiente. Joseph creía que el interés de su hermano en su mensaje era gracias al Señor, pero entendía todo lo que su hermano podía perder al abrirles las puertas. James se sustentaba predicando. Si aceptaba el Evangelio restaurado, ya no tendría trabajo. En el camino de Far West a Kirtland, Thomas Marsh, David Patton y William Smith se sorprendieron al encontrar a Parley Pratt dirigiéndose en la otra dirección. Intentando recuperar sus pérdidas, Parley había vendido tierra, cobrado sus acciones en la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland y emprendía camino a Missouri solo. Aún decidido por reunir al quórum de los 12, Thomas instó a Parley a que regresara con ellos a Kirtland. A Parley no le entusiasmaba regresar a un lugar donde había sufrido tanta angustia y decepción. Aún así, Thomas lo presionó para que lo reconsiderara, confiando en que podría reconciliarse con el profeta. Parley lo pensó. Cuando escribió su carta a José, se dijo a sí mismo que la carta era para el bien del profeta. Pero Parley sabía que se estaba engañando a sí mismo. No había llamado al arrepentimiento a José con un espíritu de mansedumbre, sino que lo había atacado, buscando venganza. Además, Parley se dio cuenta de que su sentimiento de traición lo había cegado de los sufrimientos de José. Había estado mal haber hablado en contra del profeta y haberlo acusado de egoísmo y avaricia. Avergonzado, Parley decidió regresar a Kirtland con Thomas y los otros apóstoles. Cuando llegaron, fue a la casa del profeta. José aún se estaba recuperando de su enfermedad, pero estaba recobrando fuerzas. Parley lloró al verlo y le pidió perdón por todo lo que había dicho y hecho para lastimarlo. José lo perdonó, oró por él y lo bendijo. Mientras tanto, Thomas intentó reunificar a los otros miembros de los 12. Logró reconciliar a Orson y a José, pero William McClellan se había mudado y los hermanos Johnson y John Boynton no podían ser apaciguados. Thomas comenzó a quejarse cuando supo que José había enviado a Heber Kimball y Orson Hyde a Inglaterra sin consultarlo. Siendo presidente de los 12, ¿no era su responsabilidad el dirigir la obra misional y conducir la misión a Inglaterra? ¿No había venido a Kirtland para juntar a los 12 y enviarlos al extranjero? Oró por Heber y Orson y la obra que estaban haciendo en el extranjero, pero su resentimiento y orgullo eran difíciles de reprimir. El 23 de julio, Thomas trató el asunto con José. Resolvieron sus diferencias y José recibió una revelación dirigida a Thomas. Tú eres el hombre al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino, en lo que concierne a los 12 entre todas las naciones. Le reafirmó el Señor, le perdonó sus pecados y lo instó a ser de buen ánimo. Pero el Señor ratificó que los 12 actuaban bajo la autoridad de José y sus consejeros en la primera presidencia, incluso en asuntos relacionados con la obra misional. Ve a donde ellos te manden, dijo el Señor, y yo estaré contigo. Le dijo a Thomas que el seguir la dirección de la primera presidencia lo llevaría a tener mayor éxito en el campo misional. Sea cual fuere el lugar donde proclames mi nombre, él prometió, te será abierta una puerta eficaz. El Señor también ayudó a Thomas a saber cómo reparar su quórum dividido. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Le dijo,
Instó a Thomas y a los 12 a poner de lado sus diferencias con José y a enfocarse en su misión. «Mirad que no os inquietéis por los asuntos de mi iglesia en este lugar», siguió, «sino purificad vuestro corazón delante de mí, y entonces id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. He aquí, dijo el Señor, cuán grande es vuestro llamamiento». Capítulo 25. Múdense al oeste. Cuando Janetta Richards hizo un breve viaje a Preston, Inglaterra, en agosto de 1837, sus amigos Anne y Thomas Walmesley tenían mucho que contarles respecto a un grupo de misioneros de Estados Unidos. Anne había estado enferma por años, poco a poco debilitándose hasta quedar en los huesos. Cuando Heber Kimball le predicó, prometió que sanaría si tenía fe, se arrepentía y entraba en las aguas del bautismo. Anne se bautizó en la nueva iglesia poco después, junto con otros 8, y su salud comenzó a mejorar paulatinamente. Muchas de las personas que se bautizaron habían pertenecido a la congregación de James Fielding. Aunque el reverendo Fielding había permitido a los misioneros predicar en su iglesia, él mismo rechazó ser bautizado y resentía la pérdida de sus miembros. Janetta estaba intrigada por el mensaje de los misioneros de Estados Unidos. Vivía en un pequeño pueblo rural llamado Walkerfold, a 24 kilómetros de las chimeneas y las calles congestionadas de Preston. Su padre era un ministro cristiano en el pueblo, así que había crecido con la palabra de Dios en su hogar. A solo unas semanas de su 20º cumpleaños, tenía curiosidad por aprender más sobre la verdad de Dios. Durante su visita a los Walmesley, conoció a Heber y le llamó la atención lo que él dijo en cuanto a los ángeles, un antiguo registro escrito en planchas de oro y un profeta viviente que recibía revelaciones de Dios, tal como los profetas de la antigüedad. Heber invitó a Janetta a escucharlo predicar esa tarde. Fue y escuchó y quería saber más. Al día siguiente lo escuchó predicar de nuevo y supo que sus palabras eran verdad. A la mañana siguiente, Janetta le pidió a Heber que la bautizara. Él y Orson Hyde la siguieron a las riberas del río Ribble. Heber la sumergió en el agua y luego la confirmaron en la orilla del río. Janetta quería quedarse en Preston con los otros santos después de su bautismo, pero necesitaba regresar con sus padres en Walkerfold. Estaba ansiosa por compartir con ellos su nueva fe, pero no estaba segura sobre cómo su padre reaccionaría a su decisión de unirse a los santos. «El Señor ablandará el corazón de tu padre», le dijo Heber. «Ya tendré el privilegio de predicar en su capilla». Esperando que estuviera en lo correcto, Janetta le pidió a Heber que orara por ella. Ese mismo verano, José viajó a Canadá para visitar a los santos en Toronto. En su ausencia, Joseph Padre habló en una reunión dominical en el templo de Kirtland sobre la tambaleante sociedad de seguridad financiera de Kirtland. Defendió la personalidad de su hijo y condenó las acciones de los disidentes, quienes se encontraban sentados al otro extremo del salón. Mientras el patriarca se dirigía a los santos, Warren Parrish se paró y exigió hablar. Joseph Padre le pidió que no interrumpiera, pero Warren cruzó a través del salón y subió a la fuerza al estrado. Agarró a Joseph Padre y lo intentó quitar del púlpito. El patriarca clamó por Oliver Cowdery, quien servía como el juez de paz de la localidad, pero Oliver no hizo nada para ayudar a su viejo amigo. Al ver a su padre en peligro, William Smith se paró, puso sus manos alrededor de Warren y lo arrastró afuera del estrado. John Boynton se adelantó, sacando una espada. Dirigió la espada al pecho de William y amenazó atravesársela a su compañero en el apostolado si daba otro paso. Otros disidentes sacaron sus cuchillos y pistolas de sus bolsillos y rodearon a William. El templo estalló en caos.
Las personas se amontonaban para salir por las puertas o escapaban por las ventanas más cercanas. Alguaciles irrumpieron en el salón, se abrieron paso entre la multitud que huía y forcejearon con los hombres armados. Unas semanas después, cuando José regresó a Kirtland y se enteró de lo que había sucedido, convocó una conferencia de emergencia de los santos y pidió un voto de sostenimiento para cada líder de la iglesia. Los santos lo sostuvieron a él y la primera presidencia, pero rechazaron a John Boynton, Luke Johnson y Lyman Johnson como miembros del quórum de los 12. El voto de confianza era reconfortante, aunque José sabía que los problemas de Kirtland no habían terminado. Siendo la única estaca de la iglesia, se suponía que Kirtland debía proveer un lugar de recogimiento para los santos. Pero el pueblo estaba batallando económicamente y espiritualmente, y los disidentes estaban poniendo a los miembros vulnerables de la iglesia en contra de él. Para muchas personas, Kirtland había dejado de ser un lugar de paz y fuerza espiritual. Recientemente, a través de una visión, el Señor había instado a José a formar nuevas estacas de Sion y a extender las fronteras de la iglesia. José y Sidney ahora creían que era la hora de ir a Missouri, inspeccionar el nuevo asentamiento en Far West y establecer otras estacas como lugares de recogimiento para los santos. José también tenía que visitar Missouri por otras razones. Le preocupaba que la apostasía en Kirtland se hubiera extendido a los líderes de la iglesia en Sion. Cuando fundaron Far West, John Whitmer y William Phelps no consultaron con el obispado en el Sumo Consejo, tal como se indica por revelación. Además, compraron tierra bajo sus propios nombres con dinero donado y la vendieron para obtener una ganancia personal. Aunque los dos hombres habían admitido su error, José y otros líderes de la iglesia sospechaban que todavía estaban siendo deshonestos en su administración de la tierra en Missouri. A José también le preocupaba la influencia de los miembros de su propia primera presidencia, quienes se estaban preparando para mudarse a Far West. Frederick Williams lo había confrontado sobre la administración de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, lo cual había dañado su amistad. Oliver estaba inconforme con José, asumiendo un papel más activo en la política y economía local. Tanto él como David Whitmer, el presidente de la iglesia en Missouri, sentían que José ejercía mucha influencia sobre asuntos temporales en su papel como profeta. Aunque estos hombres no estaban aliados con Warren Parrish o los otros disidentes, su lealtad a José había decaído en los últimos 8 meses y le preocupaba que causaran problemas en Sion. Antes de salir de Kirtland, José le pidió a su hermano Hiram y a Thomas Marsh que fueran a Far West para advertir a los fieles santos sobre la creciente brecha entre él y estos hombres. Hiram aceptó la misión, aunque significara dejar a su esposa Jerusha justo unas semanas antes de que diera a luz a su 6º hijo. El conflicto de Oliver con el profeta iba más allá de desacuerdos sobre cómo dirigir la iglesia. Desde que aprendió sobre el matrimonio plural durante su traducción inspirada de la Biblia, José supo que Dios en ocasiones mandaba a su pueblo practicar este principio. José no actuó en base a este conocimiento inmediatamente, pero unos años después un ángel del Señor le mandó casarse y tener una esposa adicional. Después de recibir el mandamiento, José luchó por superar su rechazo natural a la idea. Podía prever que ocurrieran tribulaciones por el matrimonio plural y quería evitarlas. Pero el ángel lo instó a proceder, instruyéndolo a compartir la revelación solo con personas cuya integridad fuera inquebrantable. El ángel también le encargó a José mantenerlo privado, hasta que el Señor considerara hacer la práctica pública a través de sus siervos escogidos. Durante los años que José vivió en Kirtland, una joven llamada Fanny Alger trabajó en el hogar de los Smith. José conocía bien a su familia y confiaba en ellos. Sus padres eran santos fieles que se unieron a la iglesia en su primer año.
Su tío, Levi Hancock, había marchado en el campamento de Israel. Siguiendo el mandamiento del Señor, José le propuso matrimonio a Fanny con la ayuda de Levi y el consentimiento de sus padres. Fanny aceptó las enseñanzas de José y su propuesta de matrimonio, y su tío realizó la ceremonia. Dado que el tiempo todavía no era oportuno para enseñar el matrimonio plural en la iglesia, José y Fanny mantuvieron su matrimonio privado, tal como el ángel había instruido. Pero empezaron a esparcirse rumores entre algunas personas en Kirtland. Para otoño de 1836, Fanny se había alejado. Oliver criticaba profundamente la relación de José con Fanny, aunque no está claro cuánto sabía al respecto. También es incierto cuánto sabía Emma del matrimonio. Con el tiempo, Fanny se casó con otro hombre y vivió apartada del grupo principal de los santos. Más adelante en su vida, recibió una carta de su hermano preguntándole sobre su matrimonio plural con José. «Eso es un asunto nuestro», respondió Fanny, «y no tengo nada que comunicar». En el otoño de 1837, mientras José y Sidney salían hacia Far West, Wilford Woodruff vivía como misionero entre pescadores y cazadores de ballenas en las Islas Fox en el Océano Atlántico Norte. Él y su compañero, Jonathan Hale, habían llegado a una de las islas azotadas por el clima en las últimas semanas de agosto. Ninguno de ellos conocía mucho sobre el lugar, el cual estaba cubierto de árboles perennes enmarañados, pero querían ayudar a cumplir la profecía de Isaías de que el pueblo del Señor se reuniría desde las islas del mar. Antes de que los dos salieran de Kirtland, algunos de los disidentes habían intentado desalentar a Jonathan de ir a las Islas Fox, prediciendo que no bautizaría a nadie ahí. Él no quería demostrarles que tenían razón. Wilford y Jonathan ya habían estado trabajando juntos por varios meses. Después de salir de Kirtland, habían intentado compartir el evangelio con la familia de Wilford en el estado de Connecticut, pero solo su tío, tía y primo se bautizaron. Phoebe Woodruff los alcanzó poco después y viajaron por la costa a la casa de sus padres en Maine, donde ella se quedó mientras ellos continuaron su misión. Uno de los primeros contactos de Wilford y Jonathan en las islas fue un ministro que se llamaba Gideon Newton. Wilford y Jonathan comieron con su familia y le dieron un libro de Mormón. Después, los misioneros fueron a su iglesia y Wilford predicó del Nuevo Testamento. Durante los siguientes días, Wilford y Jonathan predicaron a diario, a menudo en escuelas. Se dieron cuenta que las personas en las islas eran inteligentes, trabajadoras y gentiles. Gideon y su familia asistieron a la mayoría de sus reuniones. El ministro estudió el libro de Mormón y sintió el espíritu testificarle de su veracidad, pero no sabía si podía aceptarlo, especialmente si eso significaba que tenía que dejar a su congregación. Una mañana, después de más de una semana en las islas, Wilford predicó un sermón a una gran congregación en la iglesia de Gideon. El cálido recibimiento del sermón preocupó al ministro, quien enfrentó a los misioneros más tarde ese día. Les dijo que había leído suficiente del libro de Mormón y que no podía aceptarlo. Planeaba utilizar cualquier influencia que tuviera en las islas para poner un alto a su predicación. Gideon fue a la iglesia a predicar su propio sermón, dejando a Wilford y Jonathan dudando sobre su futuro éxito en la isla. Pero cuando Gideon llegó a su iglesia, la encontró vacía. Nadie había llegado para escucharlo predicar. Esa noche, Wilford y Jonathan se quedaron en el hogar de un capitán de barco llamado Justus Eames y su esposa Betsy. La familia Eames se interesó en el mensaje de los misioneros y después de una reunión dominical, Wilford los invitó a bautizarse. Para su gozo, aceptaron. Dirigiéndose a Jonathan, Wilford recordó cómo los disidentes de Kirtland habían predicho su fracaso en las islas. «Ve y bautízalo», dijo Wilford, señalando a Justus, «y prueba que estos hombres son falsos profetas». Siguiendo su trabajo en Far West,
Hiram esperaba la llegada de su hermano cada día con la esperanza de que José trajera noticias sobre Jerusha. Hiram y Thomas encontraron un próspero Far West. Los santos habían planeado calles anchas y cuadras espaciosas para casas y jardines. Los niños reían y jugaban en las calles, esquivando a los caballos, las carretas y carromatos que pasaban. El pueblo tenía casas y cabañas, un hotel y varios negocios y tiendas, incluyendo un almacén del obispo. En el centro del pueblo había un sitio para un templo. José y Sidney llegaron a Far West a inicios de noviembre, pero no tenían noticias para Hiram. Cuando salieron de Kirtland unas semanas antes, Jerusha todavía no había dado a luz. José rápidamente convocó una conferencia en Far West para analizar formas de expandir el asentamiento para un futuro crecimiento. Él y Sidney podían notar que el área contaba con el espacio para que los santos se reunieran y crecieran sin amontonarse con los vecinos y arriesgar más violencia. En la conferencia, José anunció sus planes de expansión y pospuso trabajo adicional en el nuevo templo hasta que el Señor revelara su voluntad con respecto al edificio. El profeta también pidió a los santos en Far West un voto para sostener a los líderes de la iglesia. En esta ocasión, Frederick Williams fue destituido de su oficio en la primera presidencia y Sidney Rigdon propuso a Hiram para llenar el vacante. Los santos aprobaron la propuesta. Unos días después, Hiram recibió las noticias tan esperadas en una carta de Kirtland. Pero le había escrito su hermano Samuel, no Jerusha. «Querido hermano Hiram», comenzaba, «esta tarde me siento para escribirte y cumplir un deber, sabiendo que todo hombre razonable querría saber exactamente el estado de su familia». Los ojos de Hiram se movían de un lado para otro a través de la página. Jerusha había dado a luz una bebé sana, pero el parto la había debilitado. La familia Smith había intentado cuidarla para que se recuperara, pero murió unos días después. Hiram y José inmediatamente comenzaron a prepararse para regresar a Kirtland. Antes de partir, José se reunió en privado con Thomas y Oliver. Hablaron acerca de las objeciones de Oliver al matrimonio de José con Fanny Alger, pero sus diferencias quedaron sin resolver. Finalmente, José extendió su mano a Oliver y dijo que quería dejar de lado cualquier desacuerdo que hubiera entre ellos. Oliver estrechó su mano y tomaron caminos separados. José, Sidney y Hiram llegaron a Kirtland unas semanas después. En los hogares de sus familiares, Hiram encontró a sus 5 hijos aún lamentando la pérdida repentina de su madre, quien yacía sepultada en un cementerio junto al templo. Con sus nuevas responsabilidades en la primera presidencia, Hiram no tenía idea de cómo se encargaría de ellos por sí solo. José alentó a su hermano a que se casara de nuevo y recomendó a Mary Fielding. Mary era amable, culta y comprometida con la iglesia. Ella sería una compañera excelente para Hiram y una madre cariñosa para sus hijos. Hiram le propuso matrimonio a Mary poco tiempo después. A sus 36 años, ella había recibido más de una propuesta de matrimonio en su vida, pero siempre las había rechazado. En una ocasión, su madre le había advertido que nunca se casara con un viudo que tuviera hijos. Si aceptaba casarse con Hiram, instantáneamente se convertiría en una madre de 6. Mary consideró la propuesta y la aceptó. Ella admiraba a la familia Smith, consideraba a José un hermano y respetaba a Hiram por su humildad. Se casaron el día antes de Navidad. Muchos santos se sentían aliviados de que José estuviera de regreso en Kirtland, pero cualquier esperanza de que pudiera restaurar la armonía en la iglesia pronto desapareció. Warren Parrish, Luke Johnson y John Boynton se reunían semanalmente con Grandison Newell y otros enemigos de la iglesia para criticar a la primera presidencia. Algunos de los primeros fieles, como Martin Harris, pronto se les unieron.
y para el fin del año los principales disidentes habían organizado su propia iglesia. Poco tiempo después, Vilate Kimball escribió a su esposo en Inglaterra respecto al estado de la iglesia en Ohio. Sabiendo del amor de Heber por Luke Johnson y John Boynton, quienes habían sido sus compañeros en el Quórum, Vilate dudaba en contarle estas terribles noticias. «No tengo ninguna duda que entristecerá tu corazón», le escribió a Heber. «Profesan creer en el libro de Mormón y en doctrina y convenios, pero en sus obras los rechazan». Al final de la carta, Marinda Hyde agregó una nota para su esposo Orson. El hermano mayor de Marinda era Luke Johnson, y la apostasía era igual de dolorosa para ella. «Nunca presenciaste tales momentos en Kirtland como los que tenemos ahora», escribió, «pues parece que la confianza mutua se ha perdido». Tenía que observar y orar para saber por sí misma el camino correcto a tomar en esos tiempos peligrosos. «Si alguna vez he tenido tantas ganas de verte en mi vida», le contó a Orson, «es ahora». Nada parecía calmar los sentimientos de los disidentes. Afirmaban que José y Sidney habían administrado incorrectamente la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland y engañado a los santos. Warren creía que un profeta debía de ser más santo que los demás, y ejemplificaba el cierre de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland para mostrar cómo José no estaba a la altura de este estándar. Después de meses de tratar de reconciliarse con los principales disidentes, el Sumo Consejo de Kirtland los excomulgó. Entonces, los disidentes tomaron el templo para las reuniones de su propia iglesia y amenazaban con correr de Kirtland a cualquiera que todavía le fuera leal a José. Vilate creía que los disidentes estaban equivocados en apartarse de los santos. Sin embargo, sentía tristeza en lugar de enojo. «Después de todo lo que he dicho de ese grupo de disidentes», le escribió a Heber, «hay algunos de ellos a los que amo y tengo buenos sentimientos y compasión por ellos». Ella sabía que la caída de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland los había probado espiritual y temporalmente. Ella también pensaba que José había cometido errores mientras administraba la institución, pero no había perdido fe en el profeta. «Tengo muchas razones para creer que José se ha humillado ante el Señor y se ha arrepentido», le dijo a Heber, y ella confiaba que la iglesia soportaría la tormenta. «El Señor dice, aquel que no soporta el castigo, sino que me niega, no puede ser santificado», ella escribió. Eso podría significar tener que enfrentar hostilidad en Kirtland sola mientras ella y los niños esperaban a que Heber regresara de su misión. Y si la situación empeoraba, podría significar abandonar su hogar y mudarse a Missouri. «Si tenemos que huir», le dijo a Heber, «lo haré». Conforme se acercaba el nuevo año, los disidentes de Kirtland cada vez estaban más resentidos y más agresivos. Amenazas de violencia colectiva estaban sobre la iglesia, y deudas y falsos cargos legales perseguían al profeta. Al poco tiempo, un alguacil local armado con una orden de arresto comenzó a buscarlo. Si lo atrapaban, José podría enfrentarse a un juicio costoso y posiblemente encarcelamiento. El 12 de enero de 1838, el profeta buscó la ayuda del Señor y recibió una revelación. «Permite que la presidencia de mi iglesia tome a sus familias», instruyó el Señor, «y múdense al oeste tan rápido como se presente una oportunidad». El Señor instó a los amigos de José y sus familias a reunirse en Missouri también. «Tened paz los unos con los otros, oh habitantes de Sion», Él declaró, «o no habrá seguridad para vosotros». Los Smith y los Rigdon planearon su escape inmediatamente. Los dos hombres saldrían de Kirtland esa noche, y sus familias los seguirían poco tiempo después en carretas. Esa noche, ya que la oscuridad había caído sobre Kirtland, José y Sidney subieron a sus caballos y salieron del pueblo.
Viajaron hacia el sur hasta que amaneció, avanzando casi 96 kilómetros. Cuando sus caballos se cansaron, los hombres pararon para esperar a sus esposas e hijos. Ni José ni Sidney esperaban ver Kirtland de nuevo. Cuando sus familias llegaron, los hombres se les unieron en las carretas y se dirigieron hacia Far West. Capítulo 28. Intentamos por suficiente tiempo. El 6 de agosto de 1838 fue el día de las elecciones en Missouri. Esa mañana, John Butler cabalgó al pueblo de Gallatin, la sede del gobierno del condado de Davis, para votar. John había sido miembro de la iglesia por pocos años. Él y su esposa Caroline se habían mudado ese verano a un pequeño asentamiento cerca de Adán-on-the-Amman. Era capitán en la milicia local y un danita. Fundada solo un año antes, Gallatin era poco más que un conjunto de casas y tabernas. Cuando John llegó a la plaza del pueblo, encontró que estaba repleta de hombres de todo el condado. El lugar de la votación se había establecido en una casa pequeña a la orilla de la plaza. Conforme los hombres caminaron para votar, los candidatos se mezclaron con la multitud. John se unió a un pequeño grupo de santos que permaneció apartado del grupo principal. Los problemas de actitud en el condado de Davis nunca habían favorecido a los santos. Después de que José estableció una estaca en Adán-on-the-Amman, el lugar floreció y más de 200 casas se edificaron. Los santos ahora podían influir en el voto del condado, y eso enfureció a muchos otros colonos. Para evitar problemas, John y sus amigos hicieron planes para votar juntos y regresar con rapidez a casa. Cuando John se acercó al lugar de la votación, William Peniston, un candidato para representante del estado, subió a un barril de whisky para dar un discurso. William había intentado obtener el voto de los santos a inicios de ese año, pero cuando se enteró de que la mayoría de ellos favorecían al otro candidato, se dedicó a atacarlos verbalmente. «Los líderes mormones son un grupo de ladrones de caballos, mentirosos y falsificadores», vociferó William a los hombres que estaban reunidos. La molestia de John creció. No faltaba mucho para que William hiciera que la multitud se pusiera en contra de él y de sus amigos. La mayoría de los hombres ya estaban molestos con ellos, y muchos habían estado bebiendo whisky desde que las casillas abrieron. William advirtió a los votantes que los santos robarían sus propiedades y sobrepasarían su voto. Dijo que no pertenecían al condado y que no tenían el derecho de tener parte en la elección. «Dirigía un populacho para que los sacaran del condado de Clay», alardeó, dirigiéndose a John y a los demás santos. «Y no haré nada para que no los ataquen ahora». Pasaron más whisky entre la multitud. John escuchó a algunos hombres maldecir a los santos. Comenzó a retroceder. Medía más de 1,80 m de estatura y era corpulento, pero había llegado a Gallatin a votar, no a pelear. De repente, un hombre entre la multitud trató de golpear a uno de los miembros de la iglesia. Otro de los santos salió en su defensa, pero la multitud lo golpeó. Un tercer miembro de la iglesia tomó un pedazo de madera de una pila y golpeó al atacante en la cabeza. El hombre cayó cerca de los pies de John. Los hombres de ambos grupos tomaron palos y sacaron cuchillos y látigos. Los santos estaban sobrepasados en número, 4-1, pero John tenía la determinación de proteger a sus compañeros miembros de la iglesia y a sus líderes. Al ver una pila de maderos para cercas, tomó una pieza gruesa de roble y se apresuró hacia la pelea. «¡Sí, danitas!», exclamó. «Aquí hay un trabajo para nosotros». Golpeó con el madero a los hombres que atacaban a los santos, midiendo cada golpe para derribar a sus oponentes, no para matarlos. Sus amigos también pelearon, improvisando armas con palos y piedras. Derribaron a cualquiera que se enfrentó contra ellos, terminando con la pelea después de 2 minutos. Tratando de recuperar el aliento, John miró a través de la plaza del pueblo. Los hombres heridos yacían sin moverse en el piso.
Otros estaban escabulléndose. William Peniston había bajado del barril de whisky y había huido a un cerro cercano. Un hombre de la multitud se acercó a John y dijo que los santos ahora podían votar. «Baje ese madero», le dijo. «No hay necesidad de usarlo». John sujetó el madero de la cerca con más fuerza. Deseaba votar, pero sabía que sería atacado si entraba en la pequeña casa y trataba de votar sin estar armado. En vez de eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar alejándose. «Debemos tomarte como prisionero», dijo otro hombre. Argumentó que algunos de los hombres que John había derribado posiblemente habían muerto. «Soy un hombre respetuoso de la ley», dijo John, «pero no tengo la intención de ser juzgado por un populacho». Montó su caballo y partió del pueblo. Al día siguiente, John cabalgó a Far West y le dijo a José acerca de la pelea. Los informes de muertos en Gallatin se propagaron rápidamente por el norte de Missouri y los populachos se prepararon para atacar a los santos. Con el temor de que John fuera el blanco de las represalias, José le preguntó si ya había mudado a su familia fuera del condado de Davis. «No», dijo John. «Entonces ve y hazlo inmediatamente», José le dijo, «y no duermas otra noche ahí». «Pero no me gusta ser cobarde», contestó John. «Ve y haz conforme te digo», dijo José. John salió inmediatamente hacia su casa, y José cabalgó al poco tiempo con un grupo de voluntarios armados para defender a los santos del condado de Davis. Cuando llegaron a Adán-Ondiamán, se enteraron de que nadie en ninguno de los lados de la pelea en Gallatin había muerto. Aliviado, José y su compañía pasaron la noche con Lyman White. A la mañana siguiente, Lyman y un grupo armado de santos cabalgaron a la casa de Adam Black, el juez local de paz. Los rumores afirmaban que Adam estaba reuniendo a un populacho para que fuera tras los santos. Lyman quería que firmara una declaración en la que dijera que garantizaría un trato justo para los santos en el condado de Davis, pero Adam se negó. Más tarde ese día, José y más de 100 santos regresaron a la cabaña de Adam. Samson Avard, un líder de los danitas en Far West, llevó a 3 de sus hombres dentro de la casa y trató de forzar al juez de paz para que firmara la declaración. Adam se negó nuevamente y demandó ver a José. En ese momento, el profeta se unió a las negociaciones y resolvió el asunto pacíficamente, acordando que el juez escribiera y firmara su propia declaración. Sin embargo, la paz no duró mucho tiempo. Poco después de la reunión, Adam demandó que José y Lyman fueran arrestados por rodear su cabaña acompañados de fuerzas armadas y por intimidarlo. José evitó ser arrestado al pedir ser juzgado en el condado de Caldwell, en el que residía, en lugar de en el condado de Davis, en el que muchos de los ciudadanos estaban molestos con los santos. Mientras tanto, las personas a lo largo del norte de Missouri organizaron reuniones para analizar las noticias de Gallatin y el creciente número de santos que se establecían entre ellos. Las pequeñas mafias vandalizaron los hogares y los graneros de los miembros de la iglesia en el condado de Davis y tuvieron como blanco los asentamientos cercanos de miembros de la iglesia. Para calmar la tensión, José regresó al condado de Davis a principios de septiembre a fin de responder ante los cargos que había en contra de él. Durante la audiencia, Adam admitió que José no lo había forzado a firmar la declaración. Aún así, el juez ordenó que el profeta regresara en 2 meses para ser juzgado. Los santos tenían algunos aliados en el gobierno de Missouri, y pronto la milicia del estado se reunió para dispersar a grupos justicieros. Pero las personas en y cerca del condado de Davis todavía estaban dispuestas a sacar a los santos de entre sus fronteras. «Los que persiguen a la iglesia», escribió José a un amigo, «no están apaciguados en Missouri». El último día de agosto, Phoebe y Wilford Woodruff cabalgaron juntos a lo largo de una playa de arena blanca no lejos de la casa de los padres de ella en Maine. Había marea baja,
Las olas entraban por el océano Atlántico y chocaban con la costa. A la distancia, no lejos del horizonte, las embarcaciones pasaban en silencio. Sus pesadas velas de lona ondulaban con la brisa. Un grupo de aves volaron en círculos sobre su cabeza y se posaron sobre el agua. Phoebe detuvo su caballo y recogió conchas de mar que estaban esparcidas en la arena. Deseaba llevarlas como recuerdo cuando ella y Wilford se mudaran al oeste a Sion. Phoebe había vivido cerca del mar la mayor parte de su vida, y las conchas eran una parte del paisaje de su hogar. Desde que había sido llamado al Quórum de los 12, Wilford había estado ansioso de llegar a Missouri. Su visita reciente a las Islas Fox había durado solamente poco como para animar al pequeño grupo de santos para que fueran con él y con Phoebe a Sion. Regresó a tierra firme desilusionado. Algunos de los miembros de la rama habían accedido a ir con ellos. Otras personas, incluyendo a Justus y Betsy Eames, los primeros que bautizó en las islas, se quedarían. Verán el sinsentido de su decisión cuando sea demasiado tarde, dijo Wilford. No obstante, Phoebe tampoco estaba tan entusiasmada por ir. Le había gustado mucho vivir nuevamente con sus padres. Su casa era cómoda, cálida y conocida. Si se quedaba en Maine, nunca estaría lejos de su familia y amigos. Missouri, en cambio, se encontraba a 2.400 kilómetros de distancia. Si partía, posiblemente no volvería a ver a su familia. ¿Estaba lista para hacer ese sacrificio? Phoebe estaba segura respecto a sus sentimientos hacia Wilford. Él comprendía que ella sintiera ansiedad al dejar a su familia, pero no compartía su apego hacia el hogar. Él sabía, así como ella, que Sion era un lugar de seguridad y protección. «Iré a la tierra de Sion o a cualquier sitio que Dios me mande», escribió en su diario. «Así tenga que renunciar a cuantos padres, madres, hermanos y hermanas se puedan interponer entre Maine y Missouri, y subsistiré con hierbas cocidas en el camino». Durante septiembre, Phoebe y Wilford esperaron a que la rama de las Islas Fox fuera a tierra firme para comenzar el viaje hacia el oeste. No obstante, con el paso de cada día, Wilford se impacientó al ver que los miembros de la rama no aparecían. El año se acercaba a sus últimos meses. Entre más retrasaban el viaje, mayores eran las posibilidades de que se enfrentaran al mal clima en el camino. Había otras razones que hacían que Phoebe titubeara aún más para partir. Su hija, Sarah Emma, había comenzado a tener una tos severa, y Phoebe se preguntaba si era prudente llevarla a un viaje tan largo en el clima frío. Entonces apareció en el periódico local un exagerado informe de la riña del día de la elección en el lejano condado de Davis. Las noticias sorprendieron a todos. «No será bueno que vayan», dijeron los vecinos a Phoebe y a Wilford. «Los matarán». Pocos días después, cerca de 50 santos llegaron desde las Islas Fox, listos para viajar a Sion. Phoebe sabía que era hora de partir, para que Wilford se reuniera con los 12 en Missouri, pero sentía un fuerte lazo con el hogar y la familia. El camino a Missouri sería difícil y la salud de Sarah Emma todavía era frágil. No había garantía de que estarían a salvo de los populachos una vez que llegaran a su nuevo hogar. Aún así, Phoebe creía en el recogimiento. Ya antes había dejado su hogar para seguir al Señor y estaba dispuesta a hacerlo nuevamente. Cuando se despidió de sus padres, se sintió como Ruth del Antiguo Testamento, al abandonar el hogar y la familia por su fe. Con lo difícil que les fue partir, ella puso su confianza en Dios y subió al carromato. A fines de septiembre, Charles Hales, de 21 años, llegó con una compañía canadiense de santos a DeWitt, Missouri. Al ser uno de los miles que respondían al llamado de congregarse en Sion, había dejado Toronto junto con sus padres y hermanos a inicios de ese año. DeWitt se encontraba a 113 kilómetros al sureste de Far West y brindaba a las caravanas de carromatos un lugar para descansar y reabastecerse antes de continuar hacia el condado de Caldwell.
Sin embargo, cuando Charles llegó, el pueblo estaba bajo sitio. Cerca de 400 santos vivían en DeWitt, y los vecinos en el lugar y alrededor de este los presionaban para que se fueran del área, insistiendo en que salieran antes del 1 de octubre o se enfrentaran a la expulsión. George Hinkle, el líder de los santos en DeWitt, se negaba a irse. Decía que los santos se iban a quedar e iban a luchar por su derecho a vivir ahí. Había rumores que alimentaban la tensión en DeWitt de que los danitas estaban preparándose para enfrentar a la gente de Missouri. Muchos ciudadanos habían comenzado a movilizarse en contra de los santos y ahora acampaban a las afueras de DeWitt, listos para atacar el lugar en cualquier momento. Los santos habían enviado una solicitud al gobernador de Missouri, Lilburn Boggs, pidiendo protección. La mayoría de los santos canadienses avanzaron hasta Far West, ansiosos por evitar el conflicto, pero George pidió a Charles que se quedara a defender DeWitt contra los populachos. Como granjero y músico, Charles estaba más acostumbrado al arado o al trombón que a un arma. Sin embargo, George necesitaba hombres para levantar fortificaciones alrededor de DeWitt y prepararse para la batalla. El 2 de octubre, el día posterior a la fecha límite para abandonar el asentamiento, el populacho comenzó a dispararles. Al principio, los santos no regresaron el fuego, pero después de 2 días, Charles y unas 2 docenas de santos tomaron sus posiciones a lo largo de las fortificaciones y regresaron el fuego, hiriendo a un hombre. El populacho recargó las fortificaciones, lo que hizo que Charles y los demás salieran en desbandada a buscar cubrirse en algunas casas de troncos cercanas. El populacho bloqueó los caminos que entraban a DeWitt, lo que dejó a los santos sin abastecimiento de alimentos y de otros artículos. 2 noches después, el 6 de octubre, José y Hiram Smith se escabulleron hacia el pueblo junto con Lyman White y un pequeño grupo de hombres armados. Encontraron a los santos casi sin alimentos y otras provisiones. A menos que el sitio terminara pronto, el hambre y la enfermedad iban a debilitar a los santos antes de que el populacho tuviera que hacer otro disparo. Lyman estaba listo para defender DeWitt hasta el final. Pero después de que José vio lo desesperante de la situación, deseó negociar una solución pacífica. Estaba seguro de que si alguna persona de Missouri moría en el sitio, los populachos bajarían al pueblo y destruirían a los santos. José envió una petición solicitando la ayuda del gobernador Boggs, enviando a un amigo de Missouri a que llevara la solicitud. El mensajero regresó 4 días después con noticias de que el gobernador no defendería a los santos en contra de los ataques. Boggs insistía en que el conflicto era entre ellos y el populacho. «Deberán arreglarlo entre ellos», dijo. Con los enemigos reuniéndose en casi cada condado cercano y los santos sin recibir ayuda confiable de la milicia del estado, José sabía que el sitio debía terminar. Él detestaba ceder ante el populacho, pero los santos de DeWitt estaban exhaustos y desesperados y estaban sobrepasados en número. Defender más tiempo el asentamiento podría ser un error fatal. Con renuencia, decidió que era el momento de abandonar DeWitt y retirarse a Far West. En la mañana del 11 de octubre, los santos llevaron consigo las pocas posesiones que pudieron transportar en carromatos y comenzaron a viajar a través de la pradera. Charles quería ir con ellos, pero otro santo canadiense que no estaba listo para partir le pidió que se quedara y lo ayudara. Charles accedió, esperando que él y su amigo pudieran alcanzar al resto de los santos pronto. Sin embargo, cuando finalmente lograron dejar el pueblo, su amigo se volvió cuando su caballo no resistió. Ya que no estaba dispuesto a permanecer más tiempo en territorio hostil, Charles partió solo y a pie por la pradera que le era poco familiar. Se dirigió hacia el noreste, en dirección del condado de Caldwell, con solo una vaga idea del lugar al cual se dirigía. El 15 de octubre, pocos días después de que los santos de DeWitt llegaran a Far West, José llamó a cada hombre en el pueblo.
Cientos de santos se habían retirado a Far West, tratando de huir de las actividades del populacho a lo largo del norte de Missouri. Muchos de ellos vivían en ese momento en carromatos o tiendas dispersas por todo el pueblo. El clima se había vuelto frío y los santos no tenían espacio y estaban decaídos. José podía ver que la situación estaba saliendo de control con rapidez. Recibía informes de que sus enemigos se estaban reuniendo en todas direcciones. Cuando los populachos los habían atacado en los condados de Jackson y Clay, los santos habían tratado de soportarlo con mansedumbre, manteniéndose alejados de los conflictos y confiando en los abogados y jueces para que restauraran sus derechos. Pero, ¿a dónde los había llevado eso? Él estaba cansado del maltrato y deseaba tomar una postura más arriesgada en contra de sus enemigos. Se habían acabado las opciones para los santos. «Hemos intentado lo suficiente», exclamó José a los hombres que se encontraban en torno a él. «¿Quién es tan ingenuo como para clamar, ¡la ley!», cuando siempre se aplica en contra de nosotros y nunca a nuestro favor? Años de tierras robadas y crímenes sin castigo contra los santos lo habían dejado con poca confianza en los políticos y los abogados, y la falta de disponibilidad del gobernador para ayudar a los santos solo reforzaba ese punto de vista. «Tomaremos nuestros asuntos en nuestras manos y los administraremos nosotros mismos», dijo José. «Hemos intentado con la milicia del condado y no hace nada». Él creía que el Estado mismo no era mejor que un populacho. «Hemos cedido ante el populacho en DeWitt», dijo. «Y ahora ellos se están preparando para atacar Davis». Se rehusó a que ninguna otra cosa más le fuera quitado a los santos. «Se defenderán a sí mismos», declaró el profeta, «o morirán en el intento». Capítulo 26. Una tierra santa y consagrada. El invierno de 1838 fue largo y frío. A medida que las familias de José y de Sidney viajaron hacia el oeste, Oliver Cowdery caminó arduamente a través del norte de Missouri, enfrentándose a lluvia y nieve a fin de buscar sitios para nuevas estacas de Sion. La tierra era una de las mejores que había visto, y evaluaba docenas de lugares donde los santos podían ir y establecer poblados y molinos. Sin embargo, tenía poco para comer en el desierto escasamente poblado y nada más que tierra húmeda para dormir por la noche. Cuando regresó a Far West 3 semanas más tarde, estaba exhausto físicamente. A medida que recuperó su salud, se enteró de que Thomas Marsh, David Patton y el Sumo Consejo estaban investigándolo a él y a la presidencia de la Iglesia de Missouri, David Whitmer, John Whitmer y William Phelps, por un mal proceder. Los cargos se basaban en su manejo de la tierra en el área. Hacía algún tiempo, John y William habían vendido propiedades de la iglesia en Far West y retuvieron las ganancias para sí, y el asunto nunca se resolvió. Además, Oliver, John y William habían vendido recientemente parte de su tierra en el condado de Jackson. Aunque tenían el derecho legal para vender la tierra del condado de Jackson, que era de su propiedad personal, esta había sido consagrada al Señor, y una revelación les había prohibido venderla. Los 3 hombres no solo habían quebrantado un convenio sagrado, habían demostrado falta de fe en Sion. Oliver compareció ante el Sumo Consejo de Missouri e insistió en que, ya que él y los demás habían pagado por la tierra del condado de Jackson con su propio dinero, podían venderla según les pareciese. En privado, cuestionó los motivos de algunos de los miembros del consejo. Desconfiaba de hombres como Thomas Marsh y otros que parecían procurar estatus y autoridad. Oliver sospechaba de que de alguna manera habían hecho que José estuviera en su contra, lo que añadió más tensión a su ya atribulada amistad con el profeta. «Mi alma está enferma al ver su lucha para obtener poder», dijo en confianza a su hermano. «Vine a este país para disfrutar de paz. Si no puedo tenerla, iré a donde pueda hacerlo.
Ya que Oliver era parte de la primera presidencia, estaba fuera de la jurisdicción del Sumo Consejo y retuvo su llamamiento. Sin embargo, David, John y William fueron destituidos de sus cargos. 4 días después, Oliver se reunió con los 3 hombres y con otras varias personas que estaban ansiosas por apartarse de la iglesia. Muchos de ellos simpatizaban con Warren Parish y su nueva iglesia en Kirtland. Al igual que Warren, estaban resueltos a oponerse al profeta. Día tras día, a medida que los santos esperaban el regreso de José a Far West, el desdén de Oliver respecto a los líderes de la iglesia creció. Dudaba que comprendieran la razón por la que actuaba de la manera que lo hacía. Por el irracional e ignorante, se burló. No esperamos ser reconocidos o aprobados. Todavía tenía fe en el Libro de Mormón y en la restauración del Evangelio, y no podía olvidar o negar las sagradas experiencias que había compartido con el profeta. Habían sido hermanos y los mejores amigos, compañeros siervos de Jesucristo. Aunque ahora esos días eran un recuerdo lejano. Después de que Jeanetta Richards regresó a su casa en Walkerfold, Inglaterra, sus padres, John y Ellen Richards, escucharon con interés respecto a Heber Kimball y al bautismo de ella. Su padre sacó una pluma y un papel y escribió una carta breve al misionero. Lo invitó a predicar en su capilla. «Se espera que esté aquí el próximo domingo», escribió. «Aunque no nos conocemos, espero que no seamos desconocidos para nuestro Redentor bendito». Heber llegó el sábado siguiente, y el reverendo lo recibió amablemente. «Entiendo que usted es el ministro que recién llegó de los Estados Unidos», dijo. «Que Dios los bendiga». Llevó a Heber a su casa y le ofreció algo de comer. La familia se reunió con Heber hasta entrada la noche. Al ver Jeanetta que los hombres se llegaban a conocer, las diferencias eran evidentes. Su padre tenía 72 años de edad y había predicado desde el púlpito en Walkerfold durante más de 40 años. Era un hombre de baja estatura que usaba una peluca marrón y leía griego y latín. Heber, por el contrario, era alto, corpulento y calvo. Todavía no cumplía 40 años y tenía poca educación y refinamiento social. Sin embargo, se hicieron amigos rápidamente. La mañana siguiente, los 2 hombres caminaron juntos hasta la capilla de Walkerfold. Al saber que un misionero estadounidense iba a predicar, más personas de lo habitual habían llegado a la reunión y la pequeña capilla estaba totalmente llena. Después de que el reverendo comenzó la reunión con el himno y la oración, invitó a Heber a predicar. Heber subió al estrado y habló a la congregación usando el vocabulario de un hombre común. Habló acerca de la importancia de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento sincero. Dijo que una persona tenía que ser bautizada por inmersión y recibir el don del Espíritu Santo por alguien que tuviera la debida autoridad de Dios. Al igual que los conversos en Canadá un año antes, la gente en Walkerfold respondió de inmediato al mensaje que correspondía a su comprensión de la Biblia. Esa tarde, más personas vinieron a la capilla para escuchar predicar a Heber nuevamente. Cuando terminó, la congregación estaba llorando, y el padre de Jeanetta lo invitó a predicar al día siguiente. Pronto, Jeanetta no era la única creyente en Walkerfold. Después del sermón del lunes de Heber, la gente de la congregación le suplicó que predicara nuevamente el miércoles. Al final de la semana, había bautizado a 6 miembros de la congregación, y el pueblo de Walkerfold suplicaba escuchar más. El 14 de marzo de 1838, José, Emma y sus 3 hijos llegaron a Far West después de casi 2 meses de camino. Ansiosos por dar la bienvenida al profeta a Sion, los santos recibieron a la familia con una alegre recepción. Sus palabras amistosas y abrazos amables fueron un buen cambio de la disensión y la hostilidad que José había dejado en Kirtland. Los santos que se reunieron en torno a él tenían un espíritu de unidad y amor que abundaba entre ellos. José quería un nuevo comienzo en Missouri.
Los santos de Kirtland y de ramas de la iglesia en el este de Estados Unidos y Canadá llegarían pronto. Para alojarlos, la iglesia necesitaba establecer estacas de Sion en las que pudieran reunirse en paz y tener la oportunidad de prosperar. Oliver ya había explorado la región a fin de encontrar nuevos lugares de recogimiento, y su informe era prometedor. Sin embargo, José sabía que tenía que abordar la creciente disensión en Far West antes de que los santos pudieran comenzar con cualquier nuevo asentamiento. Le apesadumbraba ver a amigos como Oliver alejarse de la iglesia, pero no podía permitir que la discordia floreciera en Missouri, como había ocurrido en Kirtland. José confió en el liderazgo de Thomas Marsh y el Sumo Consejo para mantener la paz relativa en Far West. Desde que destituyó a William Phelps y a John Whitmer de sus cargos, el Sumo Consejo había excomulgado a ambos hombres, y José había aprobado su decisión. Ahora creía que era tiempo de abordar la apostasía de Oliver. El 12 de abril, Edward Partridge convocó al Consejo del Obispo para revisar la condición de Oliver en la iglesia. Su conducta desafiante era bien conocida. Había dejado de asistir a sus reuniones de la iglesia, ignoraba el consejo de otros líderes de la iglesia y escribía cartas insultando a Thomas y al Sumo Consejo. También se le acusaba de vender sus tierras en el condado de Jackson, lo que era contrario a la revelación, de acusar falsamente a José de adulterio y de abandonar la causa de Dios. Oliver decidió no asistir a la audiencia, pero envió una carta para el obispo Partridge a fin de que se leyera en su defensa. En la carta, Oliver no negó la venta de sus tierras en el condado de Jackson ni su oposición a los líderes de la iglesia. Más bien, insistió una vez más en que tenía el derecho legal para vender las tierras, sin importar cualquier revelación, convenio o mandamiento. También renunció a su condición de miembro de la iglesia. Durante el resto del día, el consejo revisó evidencia y escuchó a varios santos testificar en cuanto a las acciones de Oliver. José se puso de pie, habló de su anterior confianza en Oliver y explicó su relación con Fanny Alger en respuesta a las acusaciones de Oliver. Después de escuchar más testimonios, el consejo analizó el caso de Oliver. Como él, ellos atesoraban los principios del albedrío personal y la libertad. Aún así, por casi una década, el Señor también había instado a los santos a que fueran unidos, haciendo a un lado deseos individuales para consagrar lo que tenían a fin de edificar el reino de Dios. Oliver se había apartado de esos principios y en vez de seguirlos, confió en su propio juicio, tratando con desdén a la iglesia, a sus líderes y a los mandamientos del Señor. Después de repasar las acusaciones una vez más, el obispo Partridge y su consejo tomaron la dolorosa decisión de separar a Oliver de la iglesia. En el valle del río Ribble, en Inglaterra, la primavera puso fin al intenso frío del invierno. Al viajar a través de los verdes pastizales cerca de un pueblo próximo a Walkerfold, Willard Richards arrancó una pequeña flor blanca de entre los setos que delimitaban el camino. Estaba en una gira por las ramas de la iglesia en el área y esa tarde planeaba escuchar predicar a Heber Kimball y a Orson Hyde en una reunión a 8 kilómetros de distancia. Desde su llegada a Inglaterra 8 meses antes, Willard y sus compañeros habían bautizado a más de 1,000 personas en las aldeas y los pueblos a través del valle. Muchos de los nuevos santos eran jóvenes obreros de la clase trabajadora, que fueron atraídos por el mensaje de esperanza y paz que encontraron en el Evangelio de Jesucristo. Los modales sencillos de Heber los hicieron sentir tranquilidad y pronto ganó su confianza. Con mayor educación que la de Heber y formación académica en medicina, Willard carecía del encanto de su compañero misionero, quien en ocasiones tenía que recordar a Willard que debía mantener su mensaje simple y enfocarse en los primeros principios del Evangelio. Aún así, Willard había establecido una rama fuerte de la iglesia al sur de Preston, cerca de la ciudad de Manchester, a pesar de la oposición.
Muchas de las personas que había bautizado trabajaban largas horas en las fábricas donde el aire era malo y se les pagaba una suma ridícula. Al oír el Evangelio restaurado, sintieron el Espíritu y encontraron gozo en su promesa de que el día de la venida del Señor estaba cerca. Al llegar al hogar de un miembro de la iglesia, Willard entró a la cocina y colgó la flor blanca justo antes de que dos jovencitas entraran en la habitación. Él descubrió que una de ellas era Janetta Richards. Había oído respecto a Janetta. Aunque compartían el mismo apellido, no tenían ningún parentesco. Después de que ella se unió a la iglesia, Heber le había escrito a Willard respecto a Janetta. «Bauticé a tu esposa el día de hoy», le dijo. Willard tenía 33 años y era mucho mayor a la mayoría de los hombres solteros en la iglesia. No sabía lo que Heber le había dicho a Janetta acerca de él, en caso de haberle dicho algo. Dado que las jóvenes se dirigían a la misma reunión al que él iba, Willard caminó con ellas, concediéndoles suficiente tiempo para hablar. «Richards es un buen apellido», Willard dijo mientras caminaban. «No quisiera cambiarlo nunca». Luego agregó con valentía, «¿Usted quisiera cambiarlo, Janetta?» «No, no lo creo», respondió, «y creo que nunca lo haré». Willard conoció más a Janetta después de eso. Ambos estuvieron en Preston unas semanas más tarde, cuando Heber y Orson anuncian que regresarían a los Estados Unidos. Mientras se preparaban para partir, los apóstoles llevaron a cabo una conferencia durante todo el día en un edificio grande en donde se reunían con frecuencia los santos de Preston. Entre la predicación y el canto de los himnos, los misioneros confirmaron a 40 personas, bendijeron a más de 100 niños y ordenaron a varios hombres al sacerdocio. Antes de despedirse de los santos, Heber y Orson apartaron a Joseph Fielding como el nuevo presidente de la misión y llamaron a Willard y a un joven empleado de una fábrica llamado William Clayton para ser sus consejeros. Entonces estrecharon la mano con la nueva presidencia en señal de unidad entre los santos de Inglaterra y de Estados Unidos. Esa primavera, una revelación vino al profeta en Far West. «Levantaos y brillad», el Señor dijo a los santos, «para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones». Proclamó que el nombre de la iglesia debería ser la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y afirmó que Far West era una tierra santa y consagrada. «Es mi voluntad que se edifique la ciudad de Far West rápidamente mediante el recogimiento de mis santos», declaró, «y que también se designen otros lugares como estacas en las regiones inmediatas». Mandó que los santos construyeran un templo en Far West, señalando el 4 de julio de 1838 como el día para edificar sus cimientos. No mucho después, José y varios hombres viajaron al condado de Davis, al norte del condado de Caldwell, para visitar un asentamiento de los miembros de la iglesia en un lugar llamado Spring Hill. José esperaba que el área fuera un lugar de reunión adecuado para los santos que llegaran a Missouri. Aunque el condado de Caldwell se había creado especialmente para los santos de los últimos días, el gobierno ya había tasado la mayor parte de la tierra, hecho que la hacía muy costosa para que los santos más pobres pudieran adquirirla. En el condado de Davis, sin embargo, grandes extensiones de territorio deshabitado aún no habían sido parcelados. Los miembros de la iglesia podían establecerse en ese lugar de manera gratuita, y para el momento en que el gobierno parcelara el área, ya habrían trabajado la tierra y adquirido suficiente dinero para comprarla. No obstante, había algo de riesgo en llevar a los santos al condado vecino. Con la creencia de que los santos habían prometido únicamente establecerse en el condado de Caldwell, algunos hombres del condado de Davis habían advertido a los santos en el área que se mantuvieran alejados. Pero dado que las leyes no restringían a los santos de establecerse allí, las protestas pronto terminaron. Al viajar hacia el norte, José se maravilló ante la belleza de la tierra que lo rodeaba. Por lo que podía ver,
el condado de Davis ofrecía libertad ilimitada y proporcionaba todo lo que los santos necesitaban para establecer nuevos asentamientos. Aunque la pradera tenía pocos árboles, parecía tener bastantes animales de caza. José vio pavos silvestres, gallinas, ciervos y caribúes. Arroyos y ríos mantenían la tierra fértil y rica. El río Grande, el más grande en el condado, era lo suficientemente amplio y profundo para permitir que un barco de vapor pasara por él, lo que podía hacer que los viajes y el comercio fueran más fáciles para los santos que se congregaban. Para continuar, José y sus compañeros llevaron sus caballos a lo largo de los bancos del río por 16 kilómetros hasta que llegaron a Spring Hill. El asentamiento más pequeño se encontraba en la base de un acantilado con vista a un amplio valle verde. Lyman White, el líder de la avanzada, se ganaba la vida conduciendo un transbordador que cruzaba el río Grande. Los hombres subieron al acantilado e instalaron un campamento. Después, cabalgaron de regreso al transbordador. José dijo que quería reclamar el área para los santos y edificar una ciudad cerca del río. El Señor le reveló que ese era el valle de Adán-on-Diamón, donde Adán, el primer hombre, había bendecido a sus hijos antes de morir. José explicó que en ese valle Adán vendría a visitar a su pueblo cuando el Salvador volviera a la tierra, como fue predicho por el profeta Daniel. El asentamiento era todo lo que José había esperado que fuera. El 28 de junio de 1838, en una arboleda cercana a la casa de Lyman, José organizó una nueva estaca de Sion en el terreno sagrado e invitó a los santos a congregarse. Capítulo 27. Nos proclamamos libres. A mediados de junio de 1838, Wilford Woodruff se puso de pie en la entrada de la casa de sus padres, decidido una vez más a compartir con ellos el Evangelio restaurado de Jesucristo. Tras crear una rama en las Islas Fox, regresó a tierra firme para visitar a Phoebe, que pronto daría luz a su primer hijo. Entonces dedicó tiempo para predicar en Boston, Nueva York y otras ciudades a lo largo de la costa. La casa de sus padres fue su última parada antes de regresar al norte. Wilford no deseaba nada tanto como ver que su familia abrazara la verdad. Su padre, Aphek, había pasado toda una vida buscando la verdad, sin resultado alguno. Su hermana Eunice también anhelaba más luz en su vida. Sin embargo, a medida que Wilford habló con ellos acerca de la iglesia durante varios días, sintió que algo les impedía aceptar sus enseñanzas. «Estos son días de gran incertidumbre», señaló Wilford. Se le agotaba el tiempo en su hogar. Si se quedaba más tiempo con sus padres, se perdería del nacimiento del bebé. Wilford oró con más fervor por su familia, pero ellos se volvieron aún menos entusiastas para aceptar el bautismo. El diablo sobrevino sobre la familia entera con gran ira y tentaciones, escribió en confidencia en su diario personal. El 1 de julio predicó una vez más a su familia, declarando las palabras de Cristo tan fervientemente como pudo. Al fin, sus palabras llegaron a sus corazones y sus inquietudes se disiparon. Sintieron el Espíritu de Dios y supieron que lo que Wilford había dicho era verdad. Estaban listos para actuar. Wilford llevó a su familia de inmediato a un canal cerca de su casa. Cantaron un himno en la orilla del agua y Wilford hizo una oración. Entonces entró en el agua y bautizó a su padre, su madrastra y su hermana, junto con una tía, una prima y un amigo de la familia. Cuando levantó a la última persona del agua, Wilford salió del canal regocijándose. «No olvides esto», dijo para sí. «Considéralo como la misericordia de tu Dios». Con su cabello y la ropa escurriendo, la familia regresó a la casa. Wilford colocó sus manos sobre sus cabezas, uno por uno, y los confirmó miembros de la iglesia. 2 días después,
Se despidió de sus padres y se apresuró a Maine, con la esperanza de llegar a tiempo para recibir a su primer hijo. Esa primavera y verano, los santos se congregaron en Missouri en multitudes. John Page, un misionero que había tenido mucho éxito en Canadá, partió para Sion encabezando una compañía grande de conversos del área de Toronto. En Kirtland, el Quórum de los 70 trabajó para preparar a familias pobres para viajar juntas a Missouri. Al compartir recursos y ayudarse mutuamente en el camino, esperaban llegar a salvo a la tierra prometida. Los santos en Far West hicieron un desfile el 4 de julio para celebrar el Día de la Independencia de la Nación y para colocar las piedras angulares del nuevo templo. Al frente del desfile estaba Joseph Smith, padre, y una pequeña unidad militar. Detrás de ellos venía la primera presidencia y otros líderes de la iglesia, incluyendo al arquitecto del templo. Una unidad de caballería marcaba orgullosamente el final. Al marchar con los santos, Sidney Rigdon pudo ver su unidad. Sin embargo, durante las últimas semanas, la iglesia había disciplinado a más disidentes. Poco después de la audiencia de Oliver Cowdery, el Sumo Consejo había excomulgado a David Whitmer y a Lyman Johnson. No mucho después de eso, el Consejo del Obispo había reprendido a William McLellin por perder confianza en la primera presidencia y satisfacer deseos lujuriosos. Desde entonces, William se había apartado de la iglesia y se retiró de Far West, pero Oliver, David y otros disidentes habían permanecido en el área. En junio, Sidney condenó a esos hombres públicamente. Haciendo eco de las palabras del Sermón del Monte, los comparó con la sal que ha perdido su sabor, que no sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada bajo los pies. Más adelante, José expresó su apoyo a la reprimenda, aunque instó a los santos a obedecer la ley al enfrentarse con la disensión. El sermón de Sidney había alentado a algunos santos que se habían aliado una semana antes para defender a la iglesia en contra de los disidentes. Esos hombres fueron llamados de varias maneras, pero eran mejor conocidos como los danitas, según la tribu de Dan del Antiguo Testamento. José no organizó al grupo, sin embargo, es probable que autorizara alguna de sus acciones. En su afán por defender a la iglesia, los danitas se juramentaron para proteger los derechos de los santos contra lo que consideraron como amenazas tanto dentro como fuera de la iglesia. Muchos de ellos habían visto la manera en la que la disensión había destruido a la comunidad en Kirtland. Había puesto a José y a los demás en riesgo de los ataques del populacho y había puesto en peligro los ideales de Sion. Juntos se comprometieron a proteger a la comunidad en Far West contra cualquier amenaza similar. Cerca del tiempo en el que Sidney condenó públicamente a los disidentes, los danitas habían advertido a Oliver, David y a otras personas que abandonaran el condado de Caldwell o enfrentaran las terribles consecuencias. A los pocos días, los hombres huyeron de la zona por su propio bien. Al llegar al desfile del 4 de julio a la plaza del pueblo, los santos levantaron la bandera estadounidense en lo alto de un palo y caminaron alrededor del lugar de la excavación para el templo. Desde las orillas de la zona de trabajo contemplaron a los trabajadores que colocaron cuidadosamente las piedras angulares en su sitio. Entonces, Sidney subió a una plataforma cercana para dirigirse a la congregación. Siguiendo la tradición estadounidense de dar discursos fervientes y emotivos en el Día de la Independencia, Sidney habló con fuerza a los santos acerca de la libertad, la persecución que habían soportado y la función importante de los templos en su educación espiritual. Al final del discurso, advirtió a los enemigos de la iglesia que dejaran en paz a los santos. «Nuestros derechos no deben ser pisoteados con impunidad», afirmó. «El hombre o grupo de hombres que intente hacerlo lo hace a expensas de su vida». Los santos no serían los agresores, aseguró a su audiencia, sino que defenderían sus derechos. «Aquel populacho que viene a perturbarnos», exclamó,
Habrá entre ellos y nosotros una guerra de exterminación, ya que los seguiremos hasta que la última gota de su sangre se derrame, o hasta que nos exterminen. Los santos ya no abandonarían sus hogares o cosechas. Ya no soportarían sumisamente su persecución. Entonces el día de hoy nos proclamamos libres, Sidney declaró, con un propósito y una determinación que nunca podrán romperse. No, nunca. ¡Hosana!, los santos exclamaron. ¡Hosana! Mientras los santos se reunían en Far West, un misionero llamado Elijah Abel estaba predicando en el este de Canadá, a cientos de kilómetros de distancia. Una noche tuvo un sueño inquietante. Vio a Eunice Franklin, una mujer que había bautizado en Nueva York, atormentada con dudas respecto al Libro de Mormón y a José Smith. Su incertidumbre le quitaba el sueño. No podía comer. Se sentía engañada. Elijah salió de inmediato hacia Nueva York. Había conocido a Eunice y a su esposo Charles esa primavera mientras predicaba en su localidad. El sermón que Elías les había predicado era natural y áspero. Al ser un hombre negro que había nacido en la pobreza, había tenido pocas oportunidades de formación académica. No obstante, al igual que otros misioneros, había sido ordenado al sacerdocio de Melquisedec, participó de las ordenanzas en el templo de Kirtland y recibió la investidura de poder. Lo que carecía en educación lo compensaba en fe y en el poder del Espíritu. Su sermón había emocionado a Eunice, pero Charles se levantó más tarde y trató de discutir con él. Elijah se acercó a Charles, colocó su mano sobre su hombro y dijo: «Mañana vendré a verte y conversaremos». Al día siguiente, Elijah visitó la casa de los Franklin y les enseñó acerca de José Smith, pero Charles seguía sin convencerse. «¿Requieres una señal para que te haga creer?», le preguntó Elijah. «Sí», dijo Charles. «Tendrás lo que has pedido», le dijo Elijah, «pero hará doler tu corazón». Cuando Elijah regresó poco tiempo después, se enteró de que Charles había sufrido muchos pesares antes de que finalmente orara pidiendo perdón. Para entonces, él y Eunice estaban listos para unirse a la iglesia, y Elijah los bautizó. Eunice había estado segura respecto a su fe hasta el momento. ¿Qué le había ocurrido desde entonces? Poco tiempo después, un domingo por la mañana, Eunice se sorprendió al encontrar a Elijah de pie frente a su puerta. Ella había estado almacenando cosas que deseaba decirle cuando lo volviera a ver. Deseaba decirle que el Libro de Mormón era una obra de ficción y que José Smith era un profeta falso. Pero cuando vio a Elijah en su puerta, ella, en cambio, lo invitó a pasar. «Hermana», dijo Elijah, después de conversar un poco, «ustedes no han sido tentados tanto como el Salvador lo fue después que fue bautizado. Él fue tentado de una manera y ustedes de otra». Dijo a Eunice y a Charles que iba a predicar por la tarde en una escuela cercana. Les pidió que lo dijeran a sus vecinos y después se despidió. Eunice no quería ir a la reunión, pero esa misma tarde se volvió a su esposo y dijo: «Iré y veré qué resulta de esto». Cuando se sentó en la escuela, Eunice nuevamente fue conmovida por las palabras de Elijah. Él predicó respecto a un versículo del Nuevo Testamento. «Amados», leyó, «no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba». La voz de Elijah y el mensaje del Evangelio restaurado abrieron el corazón de Eunice al Espíritu. La certeza que alguna vez había sentido regresó desbordándose. Sabían que José Smith era un profeta de Dios y que el Libro de Mormón era verdadero. Elijah le prometió a Eunice que regresaría en 2 semanas, pero después de que partió, Eunice vio volantes en el pueblo que falsamente afirmaban que Elijah había asesinado a una mujer y a 5 niños. Los volantes ofrecían una recompensa por su captura. «Ahora, ¿qué opinas de tu misionero mormón?», preguntaron algunos de sus vecinos. Juraron que se arrestaría a Elijah antes de que tuviera otra oportunidad de predicar en su pueblo.
Eunice no creía que Elijah hubiera asesinado a alguien. «Vendrá a cumplir con su cita», dijo ella, «y Dios lo protegerá». Ella sospechó que los opositores de la iglesia habían inventado la historia. No era raro que la gente blanca esparciera mentiras acerca de la gente de color, incluso en lugares en los que la esclavitud era ilegal. Las costumbres y las leyes restringían la interacción entre la gente de raza negra y la gente blanca, y en ocasiones las personas encontraban maneras crueles para imponerlas. Tal como lo prometió, Elijah regresó después de 2 semanas para predicar otro sermón. La escuela estaba llena. Todos los que estaban ahí parecían querer verlo arrestado, o algo peor. Elijah tomó un asiento. Después de poco tiempo se puso de pie y dijo: «Mis amigos, se ha anunciado que he asesinado a una mujer y a 5 niños, y se ofrece una gran recompensa por mi persona. Bien, pues aquí estoy». Eunice recorrió la habitación con la vista. Nadie se movió. «Si alguien tiene algún asunto conmigo, este es el momento», continuó Elijah. «Pero después de que comience mis servicios, no se atrevan a echar mano de mí». Elijah hizo una pausa, esperando la respuesta. La congregación lo miró en silencio con asombro. Pasó un poco de tiempo, y él cantó un himno, ofreció una oración y dio un sermón poderoso. Antes de dejar el pueblo, Elijah habló con Eunice y Charles. Les aconsejó: «Vendan sus propiedades y vayan hacia el oeste». El perjuicio en contra de los santos aumentaba en el área, y había una rama de la iglesia a 65 kilómetros de distancia. El Señor no quería que su pueblo viviera su religión solo. Eunice y Charles siguieron su consejo y pronto se reunieron con la rama. En Missouri, José era optimista en cuanto al futuro de la iglesia. Había publicado un volante con el discurso que Sidney había dado el 4 de julio. Quería que todos en Missouri supieran que los santos ya no se intimidarían por los populachos y los disidentes. Lo agobiaban muchos de los problemas antiguos. Gran parte de la deuda de la iglesia todavía estaba sin pagar, y muchos de los santos habían quedado desamparados por la continua persecución, los problemas económicos nacionales, el colapso financiero en Kirtland y el costoso traslado a Missouri. Además, el Señor había prohibido a la primera presidencia que pidiera más dinero prestado. La iglesia necesitaba fondos, pero todavía no tenía ningún sistema fiable para recaudarlos. No hacía mucho, los obispos de la iglesia, Edward Partridge y Newell Whitney, habían propuesto el diezmo como una manera de obedecer la ley de consagración. José sabía que los santos debían consagrar sus propiedades, pero no estaba seguro de cuánto requería el Señor como diezmo. José también se preocupaba por el quórum de los 12. 2 días antes, una carta de Heber Kimball y Orson Hyde llegó a Far West, informando que ambos apóstoles habían llegado bien a Kirtland después de su misión en Inglaterra. Heber se había reunido con Velate y sus hijos, y se estaban preparando para trasladarse a Missouri. Otros 6 apóstoles, Thomas Marsh, David Patton, Brigham Young, Parley, Orson Pratt y William Smith, se encontraban en Missouri, o en misiones, y seguían firmes en su fe. Pero los 4 apóstoles restantes habían dejado la iglesia, dejando vacantes en el quórum. El 8 de julio, José y otros líderes oraron en cuanto a esos problemas, y recibieron un torrente de revelación. El Señor nombró a un santo llamado Oliver Granger para representar a la primera presidencia respecto al pago de las deudas de la iglesia. Las propiedades que los santos habían abandonado en Kirtland estaban a punto de venderse y los pagos debían aplicarse a la deuda. Entonces, el Señor respondió las preguntas de José respecto al diezmo. «Requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sion». Él declaró: «Para la construcción de mi casa, para poner el fundamento de Sion». Después de ofrecer lo que pudieran, prosiguió el Señor, los santos debían pagar 1/10 parte de su interés anualmente, año tras año.
Si mi pueblo no observa esta ley para guardarla santa, el Señor declaró, no será para vosotros una tierra de Sión. Respecto a los 12, el Señor mandó a Thomas Marsh que permaneciera en Far West para ayudar con las publicaciones de la iglesia y llamó a los otros apóstoles a predicar. Si lo hacen con corazones sumisos, con mansedumbre, humildad y longanimidad, yo, el Señor, les prometo abastecer a sus familias, y les será abierta una puerta eficaz desde ahora en adelante. El Señor quería que los 12 fueran al extranjero el año siguiente. Dio instrucciones al quórum para que se reunieran en el terreno del templo en Far West el 26 de abril de 1839, a poco menos de un año a partir de la fecha, y se embarcaran en otra misión a Inglaterra. Por último, el Señor nombró a 4 hombres para llenar las vacantes en el quórum. 2 de los nuevos apóstoles, John Taylor y John Page, estaban en Canadá. Uno de los del resto, Willard Richards, estaba prestando servicio en la presidencia de misión en Inglaterra. El cuarto, Wilford Woodruff, estaba en Maine, a pocos días de convertirse en padre. Phoebe Woodruff dio a luz a una hija, Sarah Emma, el 14 de julio. Wilford estaba lleno de alegría, ya que la bebé estaba sana y su esposa había estado bien en el parto. Mientras ella se recuperaba, Wilford pasó el tiempo haciendo algunos trabajos para Sarah, la hermana de Phoebe, que era viuda. «Pasé el día cortando el césped», escribió en su diario personal. «Ya que no es un trabajo que hago habitualmente, me sentí agotado por la noche». Varios días después, un mensaje de Joseph Ball, un misionero que trabajaba en las Islas Fox, le informó que los disidentes de Kirtland habían enviado cartas a los conversos de Wilford en ese lugar, tratando de desestabilizar su fe. La mayoría de los santos en las Islas Fox habían ignorado las cartas, pero unos pocos habían dejado la iglesia, incluyendo a algunos que Wilford deseaba llevar a Missouri más adelante en ese año. 2 semanas después del nacimiento de Sarah Emma, Wilford se apresuró a las Islas Fox para fortalecer a los santos y ayudarlos a prepararse para el viaje a Sion. «Oh, Dios mío, prospera mi camino», Wilford oró al dejar a Phoebe. «Bendice en mi ausencia a mi esposa y a la bebé que nos has dado». Cuando llegó a las islas, poco más de una semana después, una carta le esperaba. Era de Thomas Marsh, en Missouri. «El Señor ha mandado que los 12 se reúnan en este lugar tan pronto como sea posible», decía. «Sepa entonces, hermano Woodruff, que eso significa que se le ha llamado para ocupar el lugar de uno de los 12 apóstoles». El Señor esperaba que Wilford se dirigiera a Far West tan pronto como le fuera posible a fin de prepararse para una misión en Inglaterra. Wilford no estaba completamente sorprendido por la noticia. Unas semanas antes había recibido la impresión de que sería llamado como apóstol, pero no lo había dicho a nadie. Sin embargo, esa noche estuvo recostado despierto. Miles de pensamientos cruzaban por su mente.